A veces, basta un solo gesto en medio de la tormenta para cambiar el rumbo de toda una vida. En las afueras de Córdoba, la lluvia recién apagada dejaba un brillo tenue sobre los caminos de tierra. Mientras las primeras luces de la tarde se encendían en las casas. Nadie lo sabía aún, pero aquel gesto mínimo estaba a punto de unir tres destinos que el tiempo había separado hacía años. Si usted está listo, demos comienzo a esta historia. En ocasiones, cuando la madrugada parece deshacerse bajo el peso de la lluvia, una vida entera puede cambiar en un solo instante. En las afueras de Córdoba, donde los caminos de tierra se mezclan con el olor a pasto mojado. La tormenta caía con una fuerza que borraba los contornos del amanecer. La oscuridad apenas cedía ante los postes de luz, que titilaban como si también lucharan por mantenerse en pie. Por aquel sendero inhóspito avanzaba Mateo Rivas, con el abrigo pegado al cuerpo y los zapatos empapados desde hacía varias cuadras. Había bajado del primer autobús del día para llegar a su entrevista de trabajo como docente. Un encuentro que podría decidir su futuro después de tantos meses de incertidumbre. La lluvia golpeaba su espalda con una insistencia casi obstinada, pero Mateo mantenía el paso firme. Repitiéndose que esa vez no permitiría que nada lo detuviera. Había dedicado años a prepararse, postergando descansos, trabajos temporales y hasta celebraciones familiares, todo por la esperanza de finalmente ser maestro. Aún así, mientras caminaba, un pequeño temblor de duda recorría su pecho, como si la tormenta también agitara sus pensamientos. La tierra mojada se adhería a sus suelas, pesando más con cada paso, pero él siguió adelante, recordándose que esa mañana debía llegar pase lo que pase. Sin embargo, la vida, como tantas veces, tenía otros planes para él. Al pasar junto a la parada vacía del autobús, un destello tembloroso llamó su atención. Era la luz débil de una linterna, moviéndose erráticamente como si el viento jugara con ella. Mateo se detuvo, entornó los ojos para enfocar la escena entre la cortina de agua, y distinguió a una anciana agachada junto al camino. La mujer hurgaba con manos temblorosas los bolsillos de su abrigo, empapado por completo. Su cabello gris estaba pegado a la frente, y su respiración se escuchaba entrecortada incluso desde unos metros de distancia. El corazón de Mateo dio un pequeño vuelco, una reacción que surgió antes incluso de que pudiera pensar. Sin vacilar, regresó sobre sus pasos y se acercó a la figura encorvada. Cada pisada chapoteaba en los charcos, pero él apenas lo notó. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la linterna iluminó por un instante el rostro de la mujer. Era Rosario Gómez, la anciana que algunos vecinos conocían por haber empezado a perder la memoria y salir ocasionalmente de casa sin rumbo claro. Su expresión mostraba confusión, miedo y un cansancio profundo que parecía no pertenecer solo a aquella madrugada. Mateo sintió una punzada de inquietud en el pecho. Una mezcla de preocupación inmediata y otra emoción más antigua, más pesada, la incapacidad de ignorar a alguien que necesitaba ayuda. El tiempo corría, y el reloj mental que lo apresuraba hacia la entrevista marcaba su urgencia sin piedad, pero él no dio un paso atrás. Las gotas seguían cayendo sobre ambos, golpeando el pavimento con la misma cadencia con la que su corazón comenzaba a acelerarse. Rosario intentó incorporarse, pero sus piernas cedieron un poco, apenas perceptibles en la penumbra. Mateo extendió la mano sin pensarlo, sosteniéndola por el brazo para evitar que resbalara. La anciana levantó la vista, y por un segundo, entre el ruido de la lluvia y la luz oscilante, sus ojos revelaron una súplica silenciosa. No decía nada, pero lo decía todo. En ese instante, la entrevista,
el horario y su futuro dejaron de pesar tanto como la mujer que tenía delante. Mateo miró el camino que aún debía recorrer para llegar a tiempo y después volvió la vista hacia Rosario. Las dos realidades se enfrentaron dentro de él como relámpagos cruzados en el cielo. Pero la elección no tardó en llegar. Él sabía que no podía dejarla sola allí, bajo la tormenta, temblando, perdida y vulnerable. La decisión fue tan firme como su paso inicial aquella mañana, aunque significara arriesgar aquello por lo que había luchado tanto. Y así, bajo la lluvia que seguía cayendo sin tregua, Mateo tomó aire y se preparó para acompañarla. Lo que no imaginaba era que ese gesto sencillo, casi instintivo, sería el punto de partida de una historia que uniría tres vidas separadas por el tiempo. Y que, sin saberlo, acababa de cambiar su destino para siempre. Cuando la tormenta parecía borrar el contorno del camino, Mateo inclinó el paraguas para cubrir también a Rosario. La lluvia caía con una insistencia fría, y el barro hacía que cada paso de la anciana fuese más lento y pesado. Ella arrastraba los zapatos empapados, y los hombros delgados temblaban bajo el abrigo mojado. Mateo no se apartó ni un instante, atento a cada tropiezo, sosteniéndola con suavidad cuando sus piernas flaqueaban. El silencio entre ambos estaba lleno de fragilidad y de una responsabilidad que él aceptó sin pensarlo. El sendero hacia la casa era oscuro, con árboles inclinados por el viento y charcos que reflejaban luces temblorosas. Mateo ajustó su paso al de Rosario, alarmado por su respiración corta y entrecortada. Era evidente que el frío le robaba fuerzas, y por eso él caminaba más cerca, casi como un bastón humano. No había palabras, pero la anciana parecía confiar en él con una naturalidad casi dolorosa. Al llegar al porche, la puerta estaba entreabierta. Un aire húmedo y pesado salió desde la oscuridad del interior. El corte de electricidad había dejado la casa sumida en sombras, y el brasero, húmedo, estaba apagado por completo. Rosario se sostuvo del marco, respirando con dificultad, como si la tormenta también hubiese entrado con ella. Mateo dejó el paraguas, se arrodilló junto al brasero y revisó los troncos. Aún conservaban algo de calor seco, suficiente para intentarlo. Colocó la madera cerca de la pared para que escurriera la humedad y buscó fósforos en un estante. Después de varios intentos, una llama tenue cobró vida. El olor a madera mojada llenó la habitación, pero un calor suave empezó a extenderse poco a poco. Mateo fue a la cocina y llenó una olla con agua. Mientras la calentaba, el murmullo del hervor acompañó el silencio cansado de la casa. Vertió el agua caliente en una taza con hierbas aromáticas y volvió junto a Rosario. Le colocó la infusión entre las manos frías, y ella la sostuvo con esfuerzo. El vapor subió lentamente, y la anciana cerró los ojos como si aquel calor devolviera un recuerdo. Entonces extendió una mano temblorosa y tomó la de Mateo. Gracias, hijo. La voz era débil, gastada por el frío, pero tan sincera que Mateo sintió un nudo aflojarse en su pecho. Él respiró hondo. La casa seguía oscura, pero el calor recién encendido suavizaba el ambiente. Fue entonces cuando su mirada cayó sobre el reloj. La hora de su entrevista había pasado hacía tiempo. Durante unos segundos, el silencio se volvió más denso, casi definitivo. Pero no llegó la frustración que pensaba sentir. En su lugar, apareció una calma inesperada. Sabía que si hubiera dejado a Rosario bajo la tormenta, la culpa habría sido infinitamente mayor que perder una oportunidad. Mateo observó el brasero que recuperaba su brillo, mientras la lluvia seguía golpeando el techo. Aún no era consciente, pero aquella madrugada ya estaba marcando un giro profundo en su destino.
Y lo que había comenzado como un acto impulsivo de ayuda se convertiría pronto en el primer hilo de una historia que uniría 3 vidas separadas por el tiempo. Hay momentos en que una sola frase en la pantalla del teléfono basta para dejar la casa entera en silencio. Así ocurrió aquella mañana, cuando Mateo observó con el rostro inmóvil el mensaje que acababa de recibir. La pantalla mostraba pocas palabras, frías y definitivas: rechazo en la entrevista de ingreso. Él apagó el teléfono con suavidad, como si temiera romper algo más frágil que el propio aparato, y se llevó una mano a la frente. No era que él esperara un milagro, pero en algún rincón de su corazón se había escondido un tal vez. Una pequeña chispa que ahora se extinguía sin ruido. Durante unos segundos, Mateo permaneció sentado sin moverse, sintiendo que el aire pesaba más que de costumbre. La decisión de ayudar a Rosario no lo atormentaba, pero la incertidumbre sobre su futuro caía sobre él con el mismo peso que una tormenta recién llegada. Había trabajado años esperando una oportunidad estable, y verla desaparecer en un mensaje tan breve generaba un vacío difícil de nombrar. Sin embargo, una parte de él conocía el camino de volver a empezar. No sería la primera vez que debía levantarse después de un tropiezo. Respiró hondo, dejando que la calma regresara poco a poco. Mientras miraba por la ventana, recordó la voz temblorosa de Rosario sosteniendo la taza caliente aquella madrugada. Recordó cómo ella había tomado su mano, agradeciendo sin condición alguna. Ese gesto sencillo iluminó, por un instante, una idea que llevaba días latiendo dentro de él. Si en ese mundo, aunque fuese solo una persona, lo había necesitado de verdad, entonces quizás su valor no desaparecía con un mensaje de rechazo. La vida, pensó, se medía también en lo que uno hacía cuando nadie estaba mirando. Y él, sin planearlo, había estado allí para alguien que lo necesitaba. El día avanzó con una lentitud inesperada. Mateo trató de concentrarse en pequeñas tareas domésticas, acomodando libros, barriendo el piso y calentando una sopa sencilla para el almuerzo. Nada lograba disipar del todo la mezcla de decepción y serenidad que se alternaban en su pecho. No había ira, ni amargura. Era más bien una sensación de haber perdido un tren importante, pero también la intuición de que otros caminos podían aparecer en momentos menos previsibles. Fue entonces, al caer la tarde, cuando se escucharon golpes suaves en la puerta. Mateo se sobresaltó un poco, pues casi nunca recibía visitas. Al abrir, se encontró con una joven de mirada seria y postura discreta. Su cabello oscuro estaba recogido, y llevaba una carpeta sujeta contra el pecho, como si buscara valor antes de hablar. Era Luciana Gómez, la nieta de Rosario. Su expresión oscilaba entre agradecimiento y cierta timidez. Ella respiró profundo antes de alzar la vista hacia él. Hace unos días supe que ayudaste a mi abuela. ¿Podemos hablar un momento? Sus palabras salieron con un tono sincero, casi prudente, como si temiera interrumpir algo importante. Mateo abrió la puerta un poco más, sorprendido por su presencia, pero también consciente de que la visita no era casual. En ese pequeño umbral, bajo la luz cálida del atardecer, el joven sintió que un hilo nuevo estaba empezando a tejerse en su vida. No sabía aún hacia dónde lo llevaría esa conversación, pero presentía que aquel encuentro inesperado formaba parte de algo mucho más grande que un simple agradecimiento. Y en silencio, sin darse cuenta del todo, dio un paso hacia adelante para escucharla. Hay momentos en que una sola caja olvidada puede abrir una puerta que llevaba años cerrada. Eso fue lo que sintió Luciana cuando, después de revisar la casa de Rosario, encontró un pequeño cofre de cartón guardado en la parte alta de un estante. Lo bajó con cuidado,
como si supiera de antemano que allí dentro había algo que no debía apresurarse a tocar. La luz tenue de la tarde caía sobre la mesa cuando ella abrió la tapa. Dentro había un pañuelo gastado, algunas fotografías envejecidas y, entre ellas, un pequeño cuaderno dorado, que parecía haber sido guardado con un cuidado especial. Luciana tomó el cuaderno entre sus manos. El brillo apagado del metal reflejó un destello cálido, como si aquel objeto insignificante conservara todavía la memoria de otra época. Lo abrió con delicadeza y oyó con acento agudo varias páginas hasta detenerse en una en particular. Sin decir nada, giró el cuaderno para que Mateo pudiera verlo. En la hoja había un dibujo hecho a mano, un llavero de madera de quebracho, trazado con líneas simples pero firmes. Debajo del dibujo, una letra temblorosa había dejado un mensaje breve, casi susurrado desde el pasado. Rescatado por un muchacho en medio de la tormenta. Nunca olvidé el llavero que llevaba en su mano. Mateo se inclinó para leerlo mejor. Sintió cómo, poco a poco, el peso de cada palabra caía sobre él con una mezcla de desconcierto y extraña familiaridad. El dibujo era más que un objeto. Era un fragmento de una historia que él nunca había escuchado. Luciana lo observó en silencio, esperando su reacción. Fue entonces cuando añadió, con voz baja. Ese día que ayudaste a mi abuela, vi que llevabas un llavero igual al que aparece en este cuaderno. Mateo parpadeó, desconcertado. Buscó en el bolsillo de su pantalón y sacó su llave. El llavero colgó entre sus dedos, oscurecido por los años, con el mismo grano de madera que aparecía en el dibujo del cuaderno. Lo sostuvo por un momento, sin saber qué decir. La superficie áspera del quebracho se sentía cálida en las yemas de sus dedos, como si también recordara algo. Este llavero me lo dio mi papá cuando yo era niño. Su voz salió casi en un murmullo, como si temiera despertar otra verdad mientras hablaba. Luciana lo miró con un gesto que mezclaba sorpresa, comprensión y algo más profundo, difícil de nombrar. Ella bajó la vista hacia el cuaderno y acarició el borde de la página. No había casualidades forzadas, no había coincidencias exageradas, todo parecía encajar con una suavidad inesperada, como dos piezas que habían esperado demasiado tiempo para unirse. La historia que Rosario nunca pudo recordar del todo no se había perdido. Había quedado guardada en un dibujo sencillo, en un llavero heredado, y en un acto de bondad reciente que completaba un círculo abierto décadas atrás. Mateo sintió el corazón acelerarse con una mezcla de incredulidad y una emoción que aún no sabía definir. La conexión que él y Rosario compartían no había nacido en la tormenta de aquella madrugada. Era un hilo silencioso, tejido mucho antes de que él tuviera memoria, y que ahora volvía a aparecer frente a sus ojos. Y ahí, en esa mesa humilde, bajo la luz que entraba por la ventana, ambos comprendieron que estaban ante algo que no pertenecía solo al presente. Era una historia suspendida en el tiempo, esperando pacientemente a ser recordada. Hay recuerdos que duermen durante décadas, quietos, silenciosos, esperando apenas un pequeño gesto para volver a respirar. Eso fue lo que ocurrió cuando Luciana se inclinó junto a la cama y llamó suavemente a Rosario para mostrarle el cuaderno dorado. La anciana abrió los ojos con lentitud, como si volviera de un sueño demasiado profundo, y centró la mirada en el objeto que su nieta sostenía entre las manos. Luciana le extendió el cuaderno abierto en la página donde aparecía el dibujo del llavero de quebracho. Rosario lo tomó con dedos temblorosos y acarició la tapa desgastada. Por unos segundos, no dijo nada. Parecía escuchar algo que no estaba en la habitación, un eco guardado muy dentro de sí. Entonces inhaló despacio, como si una puerta invisible se abriera dentro de su memoria. En sus ojos apareció un brillo remoto,
pequeño pero verdadero, como el primer rayo de luz después de una noche demasiado larga. Las imágenes, al principio borrosas, comenzaron a tomar forma. Una tormenta furiosa, el agua golpeando el techo de zinc, la desesperación de una madre que buscaba a su hijo pequeño en la oscuridad de un camino desbordado. La sensación de perderlo todo en un instante. Y, entre esas sombras antiguas, otra figura emergió, un muchacho desconocido que le tendió la mano cuando ella misma estaba a punto de caer. Un joven que sostenía un llavero de madera, único, con la misma textura que Rosario sentía ahora en las yemas de sus dedos. La anciana cerró los ojos y una lágrima fina descendió por su mejilla arrugada. La memoria que había creído perdida se unía con el presente con una claridad que la dejó inmóvil. Mateo observaba en silencio, sin atreverse a interrumpir ese momento. Su propio corazón latía más rápido, como si una pieza que él nunca había sabido que faltaba estuviera encajando justo entonces. Escuchó a Rosario mencionar entre susurros el temor de aquella noche antigua. La angustia de perder a su hijo, y la aparición inesperada de un muchacho que le devolvió un poco de esperanza. Mientras ella hablaba, Mateo sintió un temblor recorrerle los dedos, porque aquella historia no sonaba distante. Parecía hablarle a él, a su infancia, a ese llavero que siempre había llevado consigo sin saber realmente de dónde venía su significado. Luciana lo miró con una mezcla de asombro y comprensión. La conexión estaba ahí, dibujada en dos tiempos distintos que ahora se encontraban en un solo punto. Todo aquello no era un accidente. No era suerte ni coincidencia. Era la prolongación natural de una bondad que había cruzado generaciones sin romperse. Entonces Rosario tomó la mano de Mateo y con la otra sostuvo su llavero. Acarició la madera pulida, sintiendo cada surco, cada marca. Era la misma textura que había tocado aquella noche lejana, cuando un desconocido la ayudó en medio del miedo y la tormenta. La anciana levantó la vista hacia él, y en su voz quebrada se dibujó una verdad que llevaba años sin pronunciar. Tú eres el hijo de aquel muchacho. La frase quedó suspendida en el aire, pesada y luminosa al mismo tiempo. Luciana retrocedió un paso, sorprendida, mientras Mateo sentía cómo el piso parecía moverse bajo sus pies. El pasado, el presente y el hilo invisible que los unía habían tomado forma ante sus ojos. Y así, en esa habitación humilde, los tres comprendieron que estaban frente a una revelación que cambiaría no solo lo que sabían del pasado, sino también el rumbo de lo que estaba por venir. Hay segundos en los que una persona entiende, casi sin quererlo, que el pasado que evitó mirar durante años está finalmente frente a ella. Luciana permaneció junto a la ventana, observando cómo la humedad matinal cubría los campos que rodeaban la casa de Rosario. Las gotas se deslizaban por el vidrio como hilos finos, y cada una parecía llevar consigo un pedazo de sus pensamientos. Respiró hondo, dejando que el aire frío llenara su pecho, mientras trataba de ordenar todo lo que había descubierto en los últimos días. El cuaderno de su padre, guardado durante tanto tiempo, había sido una presencia silenciosa en su vida. Ella lo había conservado sin abrir viejas heridas, sin preguntarse demasiado por el peso real de aquellas notas escritas a mano. Pero ahora, después de saber la verdad, entendía que ese pequeño objeto había sido mucho más que un recuerdo. Era un lazo que unía a su familia con un acto de bondad que se había extendido a lo largo de generaciones. Y esa revelación la obligaba a mirar a Mateo con una gratitud que hasta entonces no había podido expresar del todo. Luciana se volvió hacia él. Mateo estaba sentado cerca de la mesa, con el llavero entre las manos, como si aún intentara comprender el significado de lo que habían descubierto. Entonces ella reunió valor,
Dio un paso y habló con sinceridad. Si no hubiera sido por ti, mi abuela habría estado en peligro. La voz de Luciana, aunque suave, llevaba la firmeza de alguien que acababa de reconocer la magnitud de un gesto. Y nuestra familia habría vuelto a romperse. Mateo negó con la cabeza con timidez. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Sus palabras eran honestas, pero también marcadas por una humildad que ocultaba la profundidad de su acción. Luciana lo escuchó y, después de un breve silencio, respondió con una claridad que no permitía duda. No, Mateo. Ella sacudió la cabeza despacio. No todos actuarían así. Había en su tono una mezcla de reconocimiento, admiración y una sinceridad difícil de disimular. Se acercó un poco más y buscó en su bolso un pequeño sobre cerrado. Lo sostuvo por unos segundos, como si confirmara su propia decisión antes de entregarlo. Cuando por fin se lo tendió a Mateo, la expresión de Luciana era tranquila, pero resuelta. Mateo lo tomó con cierto desconcierto, sin saber qué esperar. Dentro del sobre había una carta breve, escrita por el coordinador de un programa educativo en una finca local. El documento indicaba que había una vacante disponible para enseñar a niños y adolescentes que asistían al taller rural. Era una oportunidad sencilla, sin prestigio, lejos de las aulas formales que Mateo había imaginado. Pero era también un lugar real, donde alguien como él podía marcar una diferencia inmediata. Luciana lo observó mientras él terminaba de leer. En su mirada había un mensaje claro, ella confiaba en su capacidad. Confiaba en que la misma persona que no dudó en ayudar a su abuela podía transformar vidas más jóvenes. El silencio se alargó unos segundos, cargado de un significado que ambos comprendían. Mateo sostuvo la hoja entre los dedos. El rechazo de la entrevista aún dolía en algún rincón de su pecho, pero esa posibilidad nueva abría una puerta distinta. No era un reemplazo, era otra manera de ser útil, otra forma de dejar huella. El tipo de oportunidad que llega cuando uno no la estaba buscando. Luciana habló por última vez, con suavidad. Creo que este lugar también podría ser para ti. Mateo bajó la mirada hacia sus manos y supo que ella tenía razón. A veces, ser necesario para alguien vale más que cualquier logro esperado. Y frente a él, casi sin ruido, se abría una ruta que no imaginó, pero que llevaba su nombre desde hacía tiempo. Hay caminos que uno no planea, pero que se abren de todas formas, con la suavidad de un amanecer que llega sin pedir permiso. Unos días después de la conversación con Luciana, Mateo caminaba por el sendero rural que conducía a la finca donde trabajaría por primera vez como instructor. El aire olía a pasto húmedo y a tierra recién removida, y el sol, aún bajo, iluminaba de dorado los bordes de los cultivos. Con cada paso, el llavero de quebracho golpeaba suavemente su bolsillo, recordándole silenciosamente la historia que lo había traído hasta allí. Al llegar al galpón habilitado como aula, Mateo se detuvo un instante en la entrada. Era un espacio sencillo, con paredes de madera clara y una hilera de mesas improvisadas. Los dibujos hechos por los niños colgaban con pinzas en una cuerda, casas coloridas, animales del campo, figuras torpes pero llenas de alegría. Sobre una mesa lateral, pequeñas piezas de artesanía en madera mostraban el esfuerzo de manos pequeñas que aprendían a crear algo propio. Mateo respiró hondo antes de entrar. Se sentía nervioso, casi como si estuviera cruzando un umbral desconocido. Era un miedo distinto al de la entrevista fallida. Este miedo no venía de la duda, sino del deseo profundo de no fallarle a quienes lo esperaban. Tomó el llavero entre los dedos dentro del bolsillo, buscó un poco de firmeza en esa textura cálida, y finalmente se colocó frente a los niños. El silencio inicial lo hizo parpadear,
Pero apenas dio el primer saludo, varias voces agudas lo interrumpieron. «Hola, profe». Los niños levantaron las manos, algunos con sonrisas tímidas, otros con una energía imparable. Aquel saludo, tan simple y espontáneo, deshizo la tensión que aún quedaba en los hombros de Mateo. Sintió cómo el miedo se apartaba, dejando espacio para una serenidad que hacía mucho no conocía. La clase avanzó entre risas, preguntas y pequeños errores que solo aumentaban el entusiasmo del grupo. Mateo se descubrió explicando con paciencia, guiando manos torpes y celebrando cada avance con palabras de ánimo. A medida que hablaba, una sensación cálida comenzaba a instalarse en su interior. Era como si una parte dormida de su identidad despertara, recordándole que enseñar no era solo un sueño profesional, sino un acto profundamente humano. Cuando la clase estaba por terminar, un rayo de luz entró por la abertura del techo y cayó sobre las mesas. Mateo se detuvo un instante y, sin quererlo, recordó las palabras entrecortadas de Rosario y la historia escondida detrás del llavero. Pensó en cómo un gesto pequeño, casi instintivo, había unido a 3 vidas separadas por el tiempo. Y en ese momento entendió que la bondad nunca se pierde. Viaja, cambia de manos, se transforma, y al final llega a lugares donde hace falta. Los niños salieron uno a uno, corriendo hacia el campo abierto donde los esperaban familiares y amigos. El eco de sus risas se extendió por el aire como una melodía ligera que acompañaba la tarde. Mateo se quedó unos minutos más, guardando material y observando la sala vacía, ahora llena de un silencio amable. Mientras cerraba la puerta del galpón, sintió que una certeza se afirmaba dentro de él. Ese lugar, modesto y apartado, contenía algo que él necesitaba: un propósito. En el camino de regreso, el cielo comenzaba a teñirse de naranja. El sol descendía lentamente, derramando su luz sobre los campos anchos y verdes que se extendían hasta el horizonte. Mateo se detuvo un momento para mirar el paisaje. La escena tenía algo profundamente reparador, como si la naturaleza le respondiera por fin a todas las dudas que había cargado en silencio. El color del atardecer era cálido, sereno, completamente distinto al gris de la tormenta que lo había acompañado días atrás. Mientras continuaba caminando hacia su casa, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, sabía con claridad hacia dónde debía ir. La vida, pensó, se abre en formas inesperadas, y él había decidido seguir ese nuevo sendero con el corazón más liviano que nunca. Hay despedidas que parecen finales, pero también existen reuniones que abren caminos nuevos bajo una luz que nadie esperaba. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de los campos, un resplandor cálido envolvía la pequeña casa de Rosario. En el patio delantero, una lámpara de aceite colgaba junto a la ventana, proyectando un brillo suave que danzaba con el viento. Aquella luz, temblorosa pero firme, anunciaba una paz que tardó muchos años en regresar. Mateo llegó primero, llevando consigo una pequeña bolsa con pan casero. Luciana lo saludó desde la puerta, y juntos prepararon una mesa sencilla bajo el alero del techo. Poco después, Rosario apareció caminando despacio, apoyándose en el marco de la puerta. Como si cada paso la conectara con un recuerdo que apenas empezaba a despertar. Mateo se apresuró a acomodar una silla. Rosario sonrió con una ternura frágil, y los 3 se sentaron alrededor de la mesa mientras el aroma del mate recién preparado llenaba el aire. Por un momento, nadie habló. El silencio no era incómodo, era más bien una calma compartida, esa clase de quietud que solo existe entre personas que ya no necesitan explicarse demasiado. Rosario sostuvo el mate con ambas manos,
y aunque todavía se le notaba el cansancio en los dedos, había en ellos una firmeza nueva. Como si algo dentro de ella volviera a encenderse. Luciana, con un gesto cuidadoso, colocó la libreta dorada sobre la mesa. Su tapa, desgastada en las esquinas, brilló cuando un rayo anaranjado del atardecer la tocó. Luciana respiró hondo antes de hablar. La gratitud de mi papá llegó más lejos de lo que imaginábamos. La frase quedó suspendida en el aire, suave pero cargada de significado. Mateo bajó la mirada hacia la libreta, tratando de comprender la dimensión de todo lo que se había entrelazado sin que él lo supiera. El llavero de quebracho seguía en su bolsillo, cálido por el calor de su mano. Mientras el sol seguía descendiendo, el patio se llenó de tonos dorados y rojizos. Las sombras del adobe y de las plantas secas del verano se mezclaban con la luz, creando un paisaje que parecía pintado para ese encuentro. Rosario levantó la vista y observó a Mateo con una claridad que no había mostrado en mucho tiempo. Era como si, a través de él, pudiera ver el eco lejano de aquella noche de tormenta que había marcado su vida. Sus ojos, algo nublados por la edad, conservaban sin embargo un brillo que hablaba de memoria y reconocimiento. Mateo sintió algo removerse en su interior. Había pasado días tratando de entender cómo un gesto tan pequeño podía moverse a través de los años. Tocar otras vidas y regresar convertido en algo mucho más grande. En ese instante, lo entendió sin necesidad de palabras. No era casualidad, era el rastro de una bondad que se había negado a desaparecer. Una brisa suave recorrió el patio, haciendo que la lámpara colgada junto a la ventana se moviera con un vaivén pausado. La luz dorada tembló sobre el rostro de Rosario. Era la expresión de una mujer que había sufrido en silencio, pero que ahora recuperaba algo que creía perdido. Esa escena quedó grabada en la memoria de Mateo. El tiempo parecía haberse ablandado, como si diera permiso para empezar de nuevo. Mateo habló por fin, en un tono bajo y agradecido. A veces, lo que damos sin pensarlo, vuelve cuando más lo necesitamos. Sus palabras no eran un intento de consolar a nadie. Eran simplemente la verdad que había descubierto en aquellos días. La noche terminó de caer. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo despejado, mientras los grillos iniciaban su canto en los alrededores. La lámpara frente a la ventana seguía encendida, brillando suavemente, como un corazón que late sin prisa. Los tres permanecieron allí un buen rato, sin urgencia, sin temores, compartiendo un silencio que sabía a reconciliación y a futuro. Y así, bajo la luz dorada de ese atardecer que se transformaba lentamente en noche, las vidas de Mateo, Rosario y Luciana encontraron un punto de descanso. No era un final, ni un simple cierre, sino el comienzo tranquilo de algo que empezaba a tomar forma. Una relación tejida por gratitudes antiguas y gestos silenciosos. Un lugar donde el pasado finalmente soltaba su peso y dejaba espacio para lo que venía. Cuando cada uno se levantó para despedirse, el aire ya estaba fresco, pero no frío. Había una tibieza difícil de explicar, como si la casa misma respirara aliviada. La lámpara se balanceó por última vez antes de quedar quieta, iluminando a los tres mientras se alejaban del patio. Ese pequeño resplandor, sencillo y persistente, parecía recordarles que la bondad, incluso cuando se pierde en el camino, siempre encuentra la manera de regresar. A veces, la vida nos recuerda que los gestos más pequeños dejan las huellas más profundas. Quizá hoy, mientras escucha esta historia desde su casa o en un rincón tranquilo, algo de esa luz dorada haya llegado también a su corazón. Todos cargamos recuerdos que creíamos perdidos, pero basta un acto de bondad para que vuelvan a despertar.
Si esta historia le acompañó de alguna manera, me alegra estar aquí con usted. Y si desea seguir compartiendo momentos así, su suscripción y un me gusta serán siempre bien recibidos. Donde quiera que esté, le deseo una noche en paz y un mañana un poco más cálido. Gracias por escucharme.